con más de 5,000 elementos de 7 agrupaciones de la Policía Metropolitana adscrita a la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, se han formado 2 nuevas corporaciones, con el objetivo de frenar los índices delictivos y de violencia que se viven en la capital del país. Se trata de el Comando de Operaciones Especiales y la Unidad Táctica de Auxilio a la Población. La situación en la ciudad no es la que era hace 6 años, hace 12 años. Han entrado grupos delincuenciales a la Ciudad de México que requieren de grupos tácticos especiales, de un comando de operaciones especiales para patrullar y para operaciones específicas que van a estar en coordinación con este fortalecimiento de la inteligencia de la ciudad. El Comando de Operaciones Especiales se compondrá de 3,000 elementos con armamento y vehículos para operativos de alto impacto y zonas de alta incidencia delictiva. Se especializará en la atención de delincuentes de alta peligrosidad. La Unidad Táctica de Auxilio a la Población brindará apoyo a los ciudadanos en movilizaciones sociales, proximidad ciudadana y protección civil. La Unidad Táctica de Apoyo a la Población se conformará por los elementos de la Policía Montada, Ambiental, Femenil y del Transporte. Todos los elementos de la UTAP serán capacitados y certificados en primeros auxilios y como rescatistas, además de protocolos de actuación policial de proximidad. El reforzamiento de la seguridad pública capitalina tiene la particularidad de mayor acercamiento de las autoridades con vecinos de las 333 colonias, barrios y pueblos con mayor índice de violencia y rezago social. La jefa de gobierno informó que se implementarán tequios nocturnos y recorridos con su presencia en estas colonias para presentar las estrategias de seguridad y a los jefes de cuadrante de manera personal. Con imágenes de Javier Cordero, Enrique Muñiz, 21 Noticias.